Sí, Señor, tú eres el Santo de Israel. Tú eres digno de toda alabanza. Todo lo que respira te alabe a ti. Oh Jesús, cuando pensamos en ese amor incondicional que no merecemos, no queda más que decirte gracias, porque me amas tal como soy. Esta noche, Espíritu Santo, sé tú ministrando, que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda penetrar lo profundo del alma, renovar pensamientos y que podamos entender tus propósitos, Señor. Esta noche yo quiero menguar también para que tú seas exaltado. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Jóvenes, esta noche yo puse como título al mensaje: ¿estás jugando con el pecado en alguna área de tu vida? Hablando de esto, hemos venido hablando sobre la importancia del devocional. Hemos venido hablando de la importancia de tener una intimidad con Dios para ser renovados y transformados totalmente. Y vivir una vida que agrade a Dios, una vida que pueda llevar a Él agrado y que seamos de olor fragante a Él. Entonces, la importancia es que podamos entender si nosotros estamos jugando con algún pecado en algún área de nuestra vida. Y el texto es 1 Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo escribe esto a aquellos judíos que estaban en Corintio. Aquellos judíos que entendían y conocían la historia del pueblo de Israel. Conocían también los fracasos que habían tenido. Conocían las bendiciones de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros tomemos como ejemplo también lo que está escrito ahí de aquellos que han vivido antes de nosotros. Y por eso cuando en 1 Corintios 10, 12 y 13 el apóstol Pablo les escribe a ellos y les dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cuando leemos esta porción, si no entendemos el contexto, podemos entender que Dios sí está con nosotros, es una realidad, Él está con nosotros. Y Él no va a permitir que tú y yo tengamos una tentación más allá de lo que podemos resistir, porque Él siempre nos va a dar la salida, porque Él te ama y me ama a mí. Pero al ver el contexto, lo que Pablo está escribiéndole a ellos es que ellos, los corintios, también, como tú y yo, estaban en el mundo, con las presiones, con las tentaciones y todo lo que tú y yo enfrentamos cada día. Y por eso Él empieza diciendo que si alguno se cree maduro, si alguno se cree que a él no le puede pasar nada, y empieza a jugar con el pecado, y empieza a acercarse al pecado, él dice: hey, ten cuidado, porque el diablo es astuto, y las tentaciones están ahí. Y si tú crees que lo puedes manejar, nos estamos engañando nosotros mismos. Por eso Él empieza diciendo, si creemos que estamos firmes, creemos que podemos manejar eso, que tengamos cuidado. Pero a la vez, que en medio de esas tentaciones que vienen, Dios está pendiente de tu vida y mi vida. Entonces de eso quiero hablar. ¿Saben que hay una ilustración, quizás ya la has escuchado, de un piloto que una nave especial, de esas últimas que están haciendo, con toda la tecnología, y el piloto era entrenado, capacitado, con la experiencia para manejar este aparato, que lo manejaban por primera vez. Y cuando él empieza a subir
con ese avión, escuchó un ruido por la parte de los controles y un ruido como alguien royendo algo, y se dio cuenta que era un ratón que se estaba comiendo un cable, que si ese cable él lo rompía, el avión se descontrolaba y por supuesto iba a estrellarse. Entonces lo que él hizo en ese momento, en su experiencia y su capacidad, empezó a subir y a subir más a toda velocidad hasta que dejó de escuchar el ruido. Cuando bajó encontró al ratón que estaba muerto. Él no se atuvo y no perdió también de poder controlar, sino que él dijo, voy a hacer esto. Y ¿saben qué? También hoy él tenía el equipo de tecnología, lo último, pero él estaba en riesgo por un animal primitivo como es el ratón. Tú y yo también, el pecado, chicos, entró al principio del mundo por la desobediencia. Entonces, así como ese ratón ahí, que era un animal más primitivo, el pecado está ahí queriendo roer tu vida y mi vida. Si nosotros no nos damos cuenta que ese animal quiere destruirnos, que ese pecado quiere destruirnos, yo te quiero decir que el odio, los celos, la deshonestidad continúan existiendo y aún estamos siendo tentados. Eso, hablando de eso. Pero cuando hablamos de nuestras pasiones, hablamos de todo aquello que está, las concupiscencias en nosotros, que está dentro de nosotros mismos, si nosotros no realmente estamos teniendo esa comunión con Dios, la carne que está en ti y en mí nos va a hacer caer. Por eso Pablo les decía a ellos, óigame, tranquilos, no se crean que están firmes porque vienen a la iglesia, no se crean porque te estás memorizando, tranquilos, estamos en una guerra, estamos en una lucha y el diablo te quiere destruir, a ti y a mí también. Entonces, por eso lo que él nos dice de eso, nos advierte y nos dice además que las tentaciones son inevitables. Y ese progreso del pecado que entró desde el tiempo de Adán y Eva, saben que cuando uno ve eso, vamos a ver un proceso para que el pecado entre. Y vamos a decir que es, vi, codicié, tomé y se escondió. La vista nos lleva a desear, codiciar, de tal forma que tomamos y después nos escondemos. ¿Saben que en Génesis 3:1-9 dice, está hablando de Eva? Dice, versículo 1 dice, pues la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni te tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces el proceso que vemos aquí con Eva es que vio y siguió viendo, agradable, codició, lo tomó y se escondió. Tú y yo estamos expuestos a eso y tenemos que aprender el principio que nos enseña el proceso del pecado. Tenemos nosotros que guardar nuestra vista. ¿Saben que Acán también cometió un pecado cuando el pueblo de Israel había ganado la batalla de Jericó?
Una batalla que ganaron con una estrategia que ningún general, ningún estratega hubiera creído que era una estrategia correcta para ganar una guerra o para derribar un muro. Pero la estrategia de Dios no es la misma que la tuya y la mía. Y ellos ganaron una batalla. Pero vemos que Dios les había dicho que todo lo destruyeran, que no tomaran nada, porque todo eso era anatema. Anatema quiere decir que es para destrucción. Y Acán tomó. Y vemos después una derrota cuando van a atacar otro pueblo que es Jai. Y vemos que sucedió una situación después de tener una victoria, hubo una derrota por un descuido de un hombre, y un pecado de una persona puede afectar a los demás. El pecado mío, tu pecado, puede afectar a tu familia, puede afectar a la iglesia misma también. Por eso tenemos que ver, y cuando Acán le preguntan, dice él lo que acaba es lo mismo: vi, codicié, tomé y está escondido. Chicos, tenemos que entender que estamos en un punto de guerra con Satanás. Y cuidar nuestra vista, cuidar lo que vemos. Tú bien sabes cuando algo te atrapa y me atrapa, de tal forma que seguimos en eso. ¿Cuántos han caído hoy en día también llevándose quizás dinero o falseando muchas cosas por la codicia? Tomaron, vieron, tomaron la avaricia, la codicia, y luego tuvieron que esconder ese pecado también. ¿Sabe que también en Génesis 13:10 hablando, hay tantos ejemplos que nos pone la palabra de Dios? Y este es el ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham. Dice que habían crecido los animales y los siervos que tenían ambos, y había mucho pleito. Y entonces Abraham le dice a él, al sobrino: mira, ya no podemos estar juntos, tenemos que tomar decisiones, separémonos. Y donde tú escojas, yo voy al lado contrario. Y dice ahí la palabra en Génesis 13:10-15: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando vemos esta historia, dice que Lot vio la llanura esa, mucho mejor que lo que le iba a quedar a Abraham. Cuando vio, lo quiso para él, o sea, codició. Y lo tomó. ¿Y qué pasó con Lot? Dice que poco a poco se fue acercando a Sodoma. Poco a poco se fue llevando. De la misma forma, tú y yo, si no entendemos, si no podemos, no estamos en la palabra, yo no lo sé, pero tú sí sabes. ¿Qué es lo que te tiene atrapado? ¿Qué pecado te tiene atrapado? Y que poco a poco, quizás no caíste de una vez, quizás poco a poco fuimos viendo. Luego codiciamos. Es tanta la codicia que tomamos y luego no podemos salir de ahí. Lot, poco a poco, no se dio cuenta. Quizás él dijo: yo puedo manejar esta situación. Quizás tú y yo, quizás digamos: yo puedo manejar esto. Si esto es sencillo, yo puedo manejarlo. Y poco a poco nos estamos enredando en el pecado y desagradando a Dios. Por eso, cuando es importante que tú y yo estemos en la palabra, estemos memorizando la palabra, y no solamente eso, obedeciendo la palabra, para tener sabiduría, para tener la inteligencia, para poder discernir entre lo bueno y lo malo,
y no caer así. ¿Saben qué? David también siguió el mismo camino. Y tú puedes encontrar más ejemplos en la palabra. Eso es lo bueno que Dios nos enseña cuando vemos la palabra. No pone solo las cosas buenas que aquellos grandes hombres tuvieron allá, sino que nos pone también los desaciertos de ellos, como los aciertos. Y David también siguió el mismo camino de Adán y Eva, que viene caminando, y hoy en día tú y yo estamos siendo tentados muchas veces. Y si diéramos tal vez un testimonio, yo te quiero decir cuántas veces hemos quedado atrapados en eso. Y tenemos que esconder, porque nos da vergüenza o porque sabemos que eso está malo. Saben que David también en 2 Samuel 11, del 1 al 4, dice la palabra de Dios de que estaban en guerra. Pero esa vez David no salió, se quedó ahí y mandó a su ejército a guerra. Y en del 11, del 1 al 4 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Dice, y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Saben que luego de eso esta mujer quedó embarazada? Y David quiso ocultar su pecado. Pero dice que la vio que era hermosa. Como Eva vio que era hermoso y deseable también ese fruto. Cuando vio que era hermoso, lo codició. Cuando codició ya no soportó y la tomó. Y el pecado hizo que después quería esconderlo. Y lo llevó a hacer un pecado a otro pecado. Dios tuvo que tomar las riendas ahí para eso. Entonces, llegamos, si vemos que la palabra nos está enseñando eso y no lo ha ocultado el Señor, las tentaciones son inevitables. Por eso está escrito ahí, que si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Y dice que no nos ha venido ninguna tentación que no podamos soportar. O sea, que tú y yo podemos decir no a la tentación. Pero si va más allá, dice que Él nos va a dar la salida. En otras palabras, tú y yo no tenemos excusa si caemos en el pecado y le obedecemos a Dios. ¿Por qué nos está dando las armas? Entonces, no podemos luego echarle culpas a Dios, no podemos luego nosotros echar culpa al mismo enemigo si Él nos está advirtiendo, Dios, esto, y por eso nos da a la palabra, su Espíritu Santo, la congregación. ¿Saben que en primera de Tesalonicenses, capítulo 3, 5, Pablo le está escribiendo a aquellos hermanos de Tesalónica, y él les dice, por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo sabía muy bien que las tentaciones son inevitables. La tentación realmente no es pecado, chico. El pecado es obedecer la tentación. Jesús fue tentado también en el desierto. Pero Jesús le habló al mismo Satanás con la palabra. La tentación no es pecado, sino que que la tentación nos haga caer es el pecado. Entonces, el pensamiento es que debemos darnos cuenta en qué áreas de nuestra vida estamos siendo tentados. Tú lo sabes bien. ¿Cuáles son las áreas de tu vida, como yo de mi vida, que estamos siendo tentados? Tú lo sabes bien. Y yo también. Y Dios lo sabe también. Probablemente descubramos que mi debilidad, tu debilidad, es diferente de los demás.
Y descubrimos que ningún creyente que se llame maduro está exento a las tentaciones también. Estamos en una guerra y tenemos que entender que el ser un hijo de Dios no podemos descuidarnos y vivir todo azul. Nos enseña el Señor. Y si tú escudriñas tu vida esta noche y las circunstancias que te rodearon en el pasado también, ¿en qué área de tu vida te sientes más propenso a ser tentado? Esa es una pregunta. ¿Qué área de tu vida te sientes más propenso a ser tentado? ¿En qué momento de tu vida consideras que eres voluble? Si nosotros no hacemos y no pensamos en eso, debilidad que tenemos, que solamente Dios puede ayudarnos a salir de ahí, definitivo, vamos a fracasar. Al enfrentar a una tentación, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono yo cuando estamos en una tentación? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Culpas a Dios por la tentación? ¿O buscamos a Dios para que nos ayude a salir de eso? ¿Saben que la mayoría quizás buscamos una explicación, sentimos culpa y venimos a Dios y prometemos una y otra vez no volver a hacerlo, pero vive una vida en derrota? Y Dios no vino para que vivas una vida en derrota, ¿sabías eso? Él vino a darte vida y vida en abundancia, una vida victoriosa. En medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, Él vino a hacer eso. Pero si tú y yo buscamos explicaciones y le echamos culpa a Dios, culpa al diablo, culpa a otras personas, definitivamente vamos y venimos y nos arrepentimos y le prometemos a Dios, ya no lo vuelvo a hacer, no lo voy a hacer más, y lo vuelves a hacer porque no estás sujeto al Espíritu Santo y no estás en la palabra también. Entonces, ¿en qué consiste la tentación? Fíjate, la tentación es una incitación, una atracción, un deseo de nuestra naturaleza para ir más allá de los límites establecidos por Dios. Es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Entonces, entendiendo esto, vemos que hay tres fuentes de la tentación, según la epístola de Santiago, en capítulo 1, versículo 14. Dice Santiago: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que cada uno de nosotros es tentado cuando nuestros malos deseos nos arrastran y nos seducen. Dice Santiago también: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. En otras palabras, chicos, la tentación están ahí, pero tu mente, mi pensamiento, ¿sabes qué? Ningún pecado que tú y yo hagamos va a ser por casualidad. Dice que vemos, para ver pensamos, y luego que pensamos empezamos a codiciar, y muchas veces sabemos que es malo, pero no nos importa. Y dice aquí que cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces, primero, algunas tentaciones surgen de nuestras decisiones carnales. La carne. ¿Cómo puedo dominar la carne si no es estando en la palabra? Segundo, el diablo nos tienta también. En 1 Tesalonicenses 2:5, de la misma manera como engañó a Eva en cuanto a las consecuencias de su rebelión contra Dios, está diciendo Pablo,
Entonces, definitivamente, el diablo, así como presentó a Eva, y cuando le dice, así que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, y que Eva le dice, no, me dijo que no coma y tampoco que no lo toque. Y él le dice, no te preocupes, que es mentira, Dios es mentiroso. Eso es lo que le está diciendo entre líneas. Lo que él no quiere es que seas como él. ¿Cuántas veces tus amigos, mis amigos, nos han incitado a hacer cosas que sabemos que está mal? ¿Cuántas veces te han dicho, no hombre, una sola cerveza no te va a hacer nada? ¿Cuántas veces te han dicho, no hombre, dale solo un solo jaloncito y vas a ver cómo te pones en onda? ¿Cuántas veces un chico o una chica, no, si nos amamos, mano, podemos acostarnos? Dios sabe que nuestro amor es puro y podemos tener una relación sexual. ¿Cuántas veces has estado enfrente de la televisión viendo pornografía y decir, yo puedo dominar esto, yo puedo tomar esto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, chicos, hemos deshonrado a nuestros padres también? El diablo quiere destruirte. Entonces, primero, fíjense, algunas tentaciones surgen de nuestra carnalidad. Luego el diablo nos tienta también y usa amigos y amigas, novio o novia también. Porque Satanás lo que quiere es distraernos en cuanto a la relación con nuestro Padre Celestial contra Dios. Eso es lo que quiere. Desviarnos, desenfocarnos. Porque Él es nuestro enemigo y no nos damos cuenta. Por eso tenés que tener discernimiento, ¿sabes? Tú y yo no podemos tener sabiduría para discernir qué está bien y está mal si no estamos teniendo una intimidad con Dios. Si nosotros no tenemos una intimidad con Dios, si nosotros no estamos realmente siendo transformados por la misma palabra, vamos a ser presa fácil de las amistades, presa fácil del contexto del mundo, presa fácil que como aquellos lo hacen, yo tengo que hacerlo también. No hay ningún problema, pero Satanás lo que quiere es destruirnos. Y tercero, este sistema que gobierna el mundo, donde Satanás es el príncipe de este mundo, este sistema es una fuente de tentaciones. Miren, si tú ves todo lo que vemos alrededor, la publicidad, todo lo que vemos, te está llevando a tentación. Y no estoy hablando solo de que se usan mujeres para anunciar un lapicero o lo que sea. Te estoy hablando de todo el mercadeo, de todo lo que se te ofrece, es una tentación. De querer tener todo lo que se está ofreciendo y de endeudarte también, mano. Y eso es avaricia. Por eso la palabra de Dios dice que estemos contentos con lo que tenemos y que no tengamos avaricia. Contentos con lo que tenemos. Y cuando Él habla de eso, no habla de mucho o poco. Él dice que lo que tú y yo tenemos hoy, tenemos que darle la gracia y la gloria a Dios porque Él ha prometido estar con nosotros. ¿Sabes que la tentación es diferente a la prueba? Una tentación es una incitación que lleva a desobedecer a Dios, mientras que la prueba es un periodo de dificultades en la vida de una persona. Ahora, Dios permite, fíjate, tanto la tentación como la prueba en nuestras vidas para que aprendamos a depender de Él. ¿Ves que el diablo no puede hacerte nada a ti y a mí si Él no lo permite? ¿Te acuerdan que leímos Job? Y Dios permitió que Job hiciera unas cosas, el diablo hiciera unas cosas con Job. Y Dios le puso límites de lo que tenía que hacer. Dios permite a veces eso, para que tú y yo aprendamos a depender de Él. Eso es humildad, chicos. Depender de Dios, no depender de tus conocimientos, no depender de la sabiduría o tus conocimientos que en la universidad, en el colegio nos hayan dado. No depender de lo que tienes o de tu apellido. Depender de Dios. Porque sabes que Santiago también está diciendo de que la vida tuya y mía es como la hierba que se corta, ¿no? Y se seca. El Salmo dice que la vida es como un suspiro. ¿Sabes lo que es un suspiro? ¿Ya pasó?
Ya pasó. Pero se nos olvida, chicos. Yo te quiero decir algo. Dios quiere que tú y yo seamos victoriosos. Dios quiere que tú y yo entendamos el propósito por el cual nos hizo. La pregunta es, tú vienes a los cultos, tú vas al aposento, quizás vas a un grupo también. La pregunta es, ¿cuánto tiempo realmente pasas en tu estudio y devocional de la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Cuánto tiempo tú estás orando por las personas? ¿Estás orando por crecimiento espiritual tuyo también? Esa es una pregunta. Tú puedes venir acá, puedes ir al aposento, puedes escuchar a los líderes, pero la pregunta, tú y yo, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, vamos a estar tropezando siempre en la misma piedra, mano. Por eso, algunos creen también que cuando tienen tentación, que es pecado, ya te digo, no. Si caes en la tentación, es pecado. Pero si tú conoces el proceso, y yo conozco el proceso, que es primero ver, mi pensamiento viene ahí también. Después que viene eso, voy a codiciar. Y después de codiciar, vas a tomarlo. Y si eso que has hecho no es de agrado a Dios, definitivamente vas a querer ocultarlo. Pero para Dios no hay nada oculto. Y todo sale a la luz, ¿sabías eso? Todo sale a la luz. Por eso tenemos que también ser sabios y cuando venga la tentación, dice que huyamos de la tentación. Quizás no siempre podamos escapar de la tentación, pero Dios nos ha dado la salida para que no caigamos en el pecado. ¿Sabes que en 2 Timoteo capítulo 2, 22, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, huye de las malas pasiones de la juventud? Chicos, Santiago dijo que de nuestras pasiones viene el pecado. Entonces Pablo le está diciendo, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Entonces, chicos, de la tentación tenemos que huir. Tenemos que resistir al diablo, someternos a Dios, y el diablo va a huir de nosotros, va a huir de ti. Pero si nosotros no estamos haciendo eso, definitivamente estamos en peligro de muerte, chicos. El proceso de la tentación, según Santiago, del 1 al 13 al 16, no lo vamos a leer ahorita, pero si la tentación se convierte en pecado, sigue el patrón explicado en la epístola de Santiago que está ahí. ¿Sabe? Primero es el pensamiento. Todo comienza en nuestra mente, en la manera como mentalmente recreamos lo que nos gustaría tener o hacer. Eso me lleva a la imaginación. Entonces, esa imaginación es buscar los sueños no complacidos y cómo deberían realizarse. Luego, pensamiento, imaginación, viene el deseo. Eso va a inclinar tu corazón a visualizar el disfrute de algo que estás anhelando. El siguiente paso es ese deseo que inclina tu corazón también a visualizar el disfrute de algo que anhelas. Y luego viene la voluntariedad. Ya tu voluntad ya es débil y ese es un deseo intencional motivado por nuestro antojo y capricho. Y la decisión de tomar o elegir sobre esa idea que has procesado previamente es un pensamiento que se va a hacer real. Y el consentimiento es tomar voluntariamente la decisión de pecar contra Dios. Cuando nosotros tomamos esa decisión de pecar contra Dios, y los ejemplos que te puse que están en la palabra, como Eva, como David, como Acán, todos ellos
sabían muy bien que lo que estaban haciendo iba contra la voluntad de Dios, en una desobediencia a esa palabra. Hoy, esta noche, chicos, te quiero decir que si tú y yo estamos así, hoy definitivamente que el Señor nos dé sabiduría, hermano, y que decidamos de veras parar eso. Y la misericordia de Dios está aquí esta noche, y Él quiere hacer algo en tu vida, porque el pecado, fíjate, después de todo esto viene el pecado, que es la muerte, es la consecuencia última que te lleva a actuar fuera de la voluntad de Dios, en desobediencia. Y la táctica que el enemigo, que Satanás está haciendo, es que centremos nuestros pensamientos y eso sea nuestra prioridad, y eso va a ser nuestras acciones, esa va a ser nuestra agenda, y toda nuestra vida desenfocada totalmente en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Es que tu enfoque, el enfoque de él está en eliminar toda preocupación por la consecuencia del acto. Ya no hay preocupación, ya no importa, se endurece nuestra alma, se endurece nuestra conciencia. Pero sabes, todo creyente, tú y yo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios para detener el proceso que estamos hablando de lo que es la tentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos a ese cuadro completo. Tú sabes bien qué es lo que te tienta y que tú eres vulnerable a eso. Entonces, a enfocarnos el cuadro completo, estar consciente de la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. Si tú y yo entendemos que tenemos una identidad nueva, que somos hijos de Dios, hay un cuadro donde debemos de enfocarnos. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque eso que Él quiere para mí es bendición. Lo que el diablo quiere es destrucción. Y entonces, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida dentro de ese proyecto que Dios tiene para ti? Para que podamos tener la vida abundante. Es bien tremendo, chicos, que siendo hijos de Dios, digamos, yo no tengo una vida abundante. Yo voy a la iglesia, oro, pero no tengo una vida abundante. Preguntémosle al Señor. Porque si Él dijo que vino a dar una vida abundante, y Él dijo que tendríamos aflicciones, y si las tentaciones son inevitables, y nos escribe en la palabra de Dios, cuando Pablo dice, y le dice a aquellos corintios, y te dice a ti y a mí, cuando le dice, hey, si te crees maduro, ¿tú crees que no vas a caer? Ten cuidado, porque puedes caer. Mira todos los ejemplos que nos pone en la palabra de Dios. Mira todo eso. Pero ¿sabes qué? Toda tentación que venga, tú la puedes soportar. Y si va más allá, yo te voy a la salida, dice el Señor. Entonces, chicos, definitivamente, si tú has estado cayendo en una tentación, no lo sé, hermano, pero Dios sí lo sabe. Y Él quiere que esta noche tú puedas disfrutar esa vida abundante día a día. Recordándose esa promesa de Dios que dice que no te dejará ser tentado más allá de lo que tú y yo podemos soportar. Por lo tanto, chicos, no hay excusa de caer, no hay excusa después lloriquear, después sentir remordimiento y no arrepentimiento, porque el arrepentimiento es dar media vuelta y romper con ese pecado. El remordimiento es, se van a dar cuenta, ¿qué van a decir de mí? Mi papá, mi mamá, ¿qué va a decir? Se van a dar cuenta de lo que hice. Pero si no pasó nada, lo sigo haciendo, porque no tengo un entendimiento. Pero el arrepentimiento, y yo te invito esta noche, de que el Espíritu Santo ponga un corazón de arrepentimiento
en cada uno de nosotros y que podamos traer a nuestra mente si hay un pecado oculto, si hay algo que nos tiene atrapados y que no hemos podido dejar. Sé libre, ya no sigas en eso, esclavitud que estás. Entonces la promesa es que Él dijo que va a estar contigo y no te va a dejar tentado más de lo que podemos hacer. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Vamos a resistir a la tentación en el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo que nos iba a enviar otro consolador. Y en Juan 14, 15, 16 dice, se está hablando del Espíritu Santo, está hablando que va a ser nuestro ayudador, que va a ser nuestro abogado. Y dice Juan 14, 15, 16, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo no estamos solos. ¿Sabes una cosa? Tenemos que entender, acabamos de hablar del Santo de Israel, de Jesús, que es santo, 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 santo. Y tú y yo somos santos, apartados para algo especial. Mi cuerpo, tu cuerpo, es un cuerpo santo. El Espíritu Santo mora ahí. Por lo tanto, si yo llevo mi cuerpo a la fornicación, si yo llevo mi cuerpo a la masturbación, si yo llevo mi vista a ver la pornografía, chicos, nosotros no hemos entendido todavía quiénes somos. Tenemos que entender, y tú tienes que entender, que tu cuerpo. Por eso, el noviazgo, definitivamente, el noviazgo es para honrar a Dios. El noviazgo no es para darte las grandes amontonadas, mano. El noviazgo no es para eso. El noviazgo no es para que te estés sintiendo con deseos carnales. El noviazgo es respetar a tu novia y la novia que te respete a ti. Y la novia que se haga respetar también. El noviazgo es para honrar a Dios con un propósito. El noviazgo no es simplemente estarnos traveseando. El noviazgo no es estar buscando la oscuridad, mano. El noviazgo no es para eso. Y te lo digo porque tu cuerpo es santo. Y mi cuerpo es santo. Eso es tentación también. Eso es tentación también que nos va a hacer caer. Entonces, tenemos que estar conscientes de las áreas en que somos tentados. La palabra de Dios dice que el que ama al mundo, donde está la carne, el diablo, son cosas que nos destruyen. El que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y tú y yo éramos enemigos de Dios antes de venir a Cristo. Porque ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos. Pero Él pagó la deuda en la cruz por ti y por mí. Y ahora tú y yo, ya a través de Jesús, ya no somos enemigos, somos hijos de Dios. Y Jesús dijo que si nosotros le obedecíamos a Él y hacíamos lo que Él dice, ya no nos va a llamar tampoco siervos, sino que amigos de Él. Entonces, cuando empezamos a entender eso, empezamos a ver la grandeza de Dios, lo que cantamos, mano. Si tú y yo realmente podemos meditar lo que estamos cantando y lo que estamos diciendo, ya no solo porque cantamos o porque el ritmo, sino que lo podamos discernir. ¿A quién se lo cantamos? ¿Y quién es Él? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres yo? ¿Quién soy yo? Entonces, vamos a estar conscientes también de que quiénes somos y la lucha que tenemos contra las tinieblas. Tú y yo tenemos que fijar nuestra mente en las cosas de Dios. Por eso en Colosenses 3:2 dice, pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si alguno ha resucitado con Cristo, si alguno de nosotros ha nacido de nuevo, si alguno de los que estamos aquí hemos resucitado con Cristo y ahora somos nuevas criaturas, ya las cosas viejas pasaron. Dice que pongamos las cosas en la mirada de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y sigue diciendo más allá, los que antes blasfemaban ya no blasfemen, los que antes gritaban ya no griten, los que antes robaban ya no roben, los que antes fornicaban ya no forniquen. Y sigue diciendo él, porque ahora tienes que ponerte el nuevo
traje o la nueva naturaleza, todos los días tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo y a no ser vivir como necios, sino como sabios. Ese es el punto. Y debes saber apartar tu mente de aquello que nos tienta y ve a lo que te puede fortalecer. El tercer paso que debemos de hacer es de leer la Biblia. ¿Sabes que cada mañana debemos de comenzar realmente de rodillas, orando, meditando la palabra de Dios? Entonces, al transcurrir el día, esa palabra que llevamos en la mañana nos va a servir para vivir la vida abundante, porque vamos a estar llenos de su palabra. En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de la tentación, siempre vamos a estar victoriosos, porque estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Esta noche, chicos, ya he estado hablando tres mensajes: el del devocional, la intimidad con Dios, y también tener eso. Todo eso nos lleva a entender que la tentación es inevitable. Tienes que edificar tu vida, y yo también, en la verdad que son los fundamentos de la palabra de Dios, no en lo que el mundo enseña, no en lo que los libros estás leyendo, sino que en la palabra de Dios, para fortalecernos, capacitarnos, a fin de que nuestros pensamientos y convicciones y sistema de creencia estén acordes a la palabra de Dios. La pregunta que te hago es: ¿tus pensamientos, tu conducta, lo que tú haces día a día, está acorde a la palabra de Dios o no? ¿O simplemente estamos creyendo que estamos dentro del centro de la voluntad de Dios y que queremos vivir una doble vida? Te quiero decir, tener un corazón dividido no agrada a Dios. Tú y yo le pertenecemos a Él, y Él es celoso, y Él nos da a nosotros todos los principios para vivir esa vida abundante. ¿Sabes qué? Esta noche debemos de asumir la responsabilidad, y eso implica que estemos dispuestos a reconocer nuestros errores sin culpar a nadie más, y revisar nuestros pensamientos, nuestra imaginación, deseos y decisiones. Y cuidar nuestra vista. El proceso que hemos visto: vio, codició, tomó y se escondió. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces te ha pasado eso a ti? ¿Cuántas veces me ha pasado eso a mí también? Pero aquí estamos para decirle a Dios que nos perdone, que Él está en control absoluto sobre todas las cosas, de las gentes y las circunstancias, de tu vida y mi vida. Esta noche, chicos, confiemos en Él cada circunstancia de nuestra vida. Tú y yo no podemos vencer, tú y yo no podemos hacer todo solos. ¿Saben que Santiago capítulo 1, 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, hombre. Llévenla a la práctica. No solo oigamos la palabra, no solo leamos la palabra, llevémosla a la práctica. ¿Saben que cuando Santiago está escribiendo eso, eran aquellos cristianos, aquellos hermanos de aquel tiempo, que estaban siendo tentados, que tenían una carnalidad en ellos también, pero tenían el nuevo hombre también con ellos? Y él está diciendo, porque ellos, quizás como tú y yo, escuchábamos la palabra, pero no la obedecíamos. Y dice, no te conformes solo con escucharla, sino que llevemos la práctica. Y 1 Juan 2, 15, 17 dice: no amen al mundo, ni nada lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta noche, chicos, confiemos en Él en cada circunstancia de la vida. Vamos a orar esta noche y abre tu mente, abre tu corazón. Dios está aquí. Mientras estamos así, abre tu corazón, habla con Él, habla con Él. Tú sabes bien, Él sabe bien cuáles son tus debilidades y mis debilidades. Me puedes ocultar a mí esas cosas, quizás a tus padres también, pero a Él no. Esta noche puede ser una noche de victoria para tu vida, una noche donde tú puedes pedirle perdón a Dios. Quizás tú no te has dado cuenta, pero esta noche yo te digo, abre tu corazón, confía en Él. Él ya conoce tus necesidades. Que Él te enseñe, que te lleve a ti y a mí a ver en qué áreas somos vulnerables. ¿Qué tentaciones son las que nos hacen caer? Pero hoy puedes tú pedir perdón a Dios. Ora ahí donde estás. Toma ese tiempo personal. Ora ahí con Él. Habla con Él. ¿Sabes? Lo bueno de nuestro papá es que Él está atento de la necesidad. ¿Sabes? Que si Él vino a dar vida abundante, quiere que tú y yo la tengamos. Que todo eso, placeres de la carne, son muerte, hermano. Que la dirección de Dios es vida. Pídele perdón a Dios esta noche. Dile que te ayude. Pero esta noche arrepiéntete y pide perdón a Él. Esta noche sal de aquí con esa decisión de obedecer la palabra. Bendito Señor, esta noche estamos aquí, Padre, con estos jóvenes. Tú conoces a cada uno, mi Dios. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus debilidades. Tú conoces, Señor, donde ellos no son fuertes. Ayúdales, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Tú nos conoces. Tú sabes que somos polvo, que te necesitamos a ti. Y tú lo dijiste, que separados de ti nada podemos hacer. Señor, ministra a cada joven esta noche. Tu misericordia, Señor, para cada uno ahora. Toca sus vidas, trae un corazón de arrepentimiento a ellos, Señor. Que haya un corazón de arrepentimiento. Venimos ante ti para que perdones. Señor, cuánto te necesitamos, Jesús. Nos declaramos necesitados de ti. Bendito Señor, levanta, Señor, una generación llena de tu Espíritu Santo. Una generación conocedora de tu palabra. Una generación, Señor, que haga llevando esa luz a este mundo. Gracias, bendito Dios, por estos jóvenes y por lo que estás haciendo. Y si tú estás aquí esta noche y tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te quiero decir, Él te creó a ti con un propósito y Él murió por ti también. Y esta noche tú puedes darle un giro a tu destino y tú puedes esta noche entregarle tu vida a Jesús. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, esta noche recibe a Jesús, entrégale tu vida. Y ahí donde estás, si tú no tienes a Jesús esta noche, yo quiero orar contigo. Levanta tu mano donde estás.
diciendo: pastor, yo quiero esta noche entregar mi vida a Dios, el que me creó, y quiero conocer la voluntad de Él para vivir esa vida abundante. Si tú no tienes a Jesús, ¿y dónde estás? Levanta tu mano diciendo: ya no quiero vivir separado de Dios. Y si todos aquí estamos seguros de que si Cristo viniera hoy, nos iríamos con Él, yo te quiero decir esta noche que Dios quiere que tu vida sea pura, que tu mente sea santo, que seas renovado totalmente, que si Él viniera hoy, todos nos fuéramos con Él. Por eso esta noche pídele perdón a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta congregación. Bendícela, Señor. Bendice sus familias. Bendice, Señor, con trabajo, y que no falte el pan en esas mesas. Gracias, bendito Dios, porque tú estás aquí. Yo ato el hombre fuerte de cada uno de estos jóvenes en el nombre de Jesús. Renueva sus mentes, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Renueva sus mentes, Señor, para que ninguno de los que están acá continúe, Señor, atrapados en una tentación y una cadena. Por eso, en el nombre de Jesús, a ti te doy la gloria y la honra. Tú eres santo, 3 veces santo, y tú dices que sin santidad nadie te verá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abre tus labios, ponte de pie y cántale al Señor. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado.